presentamos las cuartas jornadas de novela histórica que organiza y patrocina la Fundación de la Caja Rural de Baena. Una cita que es muy especial para todos los que disfrutamos de la literatura y de la historia. Detrás de esta jornada hay mucho trabajo, por eso nos gustaría destacar y poner en valor la figura del coordinador, don José Calvo Pollato, cuyo entusiasmo e implicación en este proyecto ha sido clave para que esta cuarta edición salga adelante, con un programa muy interesante y muy completo, que ahora os pasaré con él para que lo detalle. Por nuestra parte, agradecer al Ayuntamiento, como todos los años, su colaboración para prestarnos este magnífico teatro y también queremos invitar a todo el pueblo de Baena para que nos acompañe y disfrute con nosotros de estas jornadas que prometen ser apasionantes. Así que os espero a todos, os esperamos el 15 y 16 de abril en el Teatro Liceo. Muchas gracias. Os paso con don José. Muchas gracias, presidenta Yolanda, muchas gracias a todas las damas que me acompañan. Yo antes lo que señalaba era que esto es Villanueva de las Mujeres, ¿no? Decía la obra de los Quinteros, quiero recordar que era. Agradecer las palabras de Yolanda, de la presidencia, y saludarles a ustedes una vez más. Hemos llegado a la cuarta edición de la jornada, en primer lugar gracias al patrocinio de la Fundación Caja Rural de Baena. Sin ello no habría sido posible. Pero también es cierto que llegamos a la cuarta edición porque la respuesta del público ha sido en las ediciones anteriores una respuesta extraordinaria. Yo tengo que confesar que cuando celebramos la primera de estas jornadas y vi la capacidad que tenía el Teatro Liceo, me quedé un poco, si no preocupado, por lo menos, en fin, a la expectativa, porque con una capacidad como aquella, aunque hubiese una asistencia importante, la posibilidad de que diese la sensación, la impresión de que el teatro o que la concurrencia era muy escasa, era una posibilidad. Mi gran sorpresa fue ver la respuesta que se le había dado a la jornada y que se repitió en la segunda y en la tercera edición. Por lo tanto, doble agradecimiento, por un lado a la Fundación de la Caja Rural de Baena y por otro lado a los y las baenenses que nos han acompañado en ediciones anteriores. Yo espero y deseo que el programa que hemos preparado para este año tenga el mismo atractivo que el que hemos preparado en años anteriores. Y como en esas ediciones, el formato volvemos a repetirlo. Serán dos sesiones que se celebrarán el 15 y el 16 de abril en el Teatro Liceo, como ha dicho la presidenta. En la primera de las sesiones vamos a contar con Carla Montero. Carla Montero es uno de los grandes valores de la novela histórica en nuestro país en este momento. Ella ha tenido dos temas fundamentales que ha abordado en sus novelas. Por un lado, el mundo de la Segunda Guerra Mundial, ese mundo ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde ella situó, por ejemplo, su novela La Tabla Esmeralda, que fue un éxito extraordinario. Se llevaron a cabo, bueno, innumerable número de ediciones, y también El Viñedo de la Luna, donde puso de manifiesto la importancia que el vino tiene para Francia, es algo parecido a lo que tiene el aceite para nosotros, y lo estoy diciendo aquí en Baena, y cómo los nazis trataron de controlar ese mundo del vino muy importante para los franceses y que forma parte de una de sus señas de identidad. Pero ella nos va a hablar de una novela que ha estrenado recientemente, en que de nuevo las mujeres vuelven a ser protagonistas. Se llama La Dama de la Niebla, y en ella lo que quiere es señalar el papel que desempeñó la mujer en el automovilismo, en los orígenes, en que ese automovilismo se convertía también en un deporte que hoy atrae a masas extraordinarias para ver los campeonatos del mundo de Fórmula 1. En esa misma primera sesión intervendré yo y voy a hablarles de una figura de nuestra historia que es mucho más, lo he dicho en alguna ocasión, que el nombre de una calle de Madrid. Hay una calle de Madrid muy importante que se llama Jorge Juan. La mayor parte de las personas piensan que Jorge Juan es el nombre compuesto
de un marino español. Jorge Juan es el nombre y el primer apellido de un marino español. Su nombre era Jorge Juan y Santa Cilia. ¿Por qué me interesó a mí Jorge Juan? En primer lugar, para hablar del poderío naval español en el siglo XVIII, que creo que es muy importante porque se piensa que después del siglo XVII el poder naval de España se vino abajo y llegó casi a desaparecer. No es cierto. En segundo lugar, en fin, tener un recuerdo para toda una generación de marinos del siglo XVIII que salen ya con una extraordinaria formación científica, salen de la escuela de guardia marina y son formados no solo como marinos, sino como caballeros. Cuando yo vi el plan de estudio que tenían en aquella academia de guardia marina, no solo aprendían matemáticas, física, artes náuticas, sino que aprendían a bailar, aprendían esgrima, aprendían equitación. Es decir, la formación de un caballero que además tendrá la responsabilidad de dirigir en algún momento de su vida un barco. Todo eso me parecía muy interesante, pero lo que me pareció más interesante de todo fue que Jorge Juan actuó de espía. Y me permiten que se lo diga de una manera muy llana, se la jugó a los ingleses. Y eso me pareció extraordinario, ¿no? Me pareció extraordinario para poder construir una novela con ello. En la segunda de las sesiones tendremos a Gonzalo Giner. Gonzalo Giner ha obtenido importantes premios en la novela española, como por ejemplo el Fernando Lara, y a él le han interesado mucho el mundo de los caballos, probablemente por su profesión, que es la de veterinario, y se ha dedicado mucho en su actividad profesional a ese mundo. Lo ha llevado a la novela con un éxito extraordinario, como por ejemplo El sanador de caballos o El jinete del silencio. Él nos va a hablar de un asunto que a mí me parece particularmente importante, el papel de la caballería, el papel de esos caballos en la guerra en la Edad Media. Saben ustedes que la guerra en la Edad Media la ganaba una carga de caballería, la infantería no tenía importancia ninguna, a los infantes le llamaban peones, y los peones eran quienes auxiliaban al caballero en el combate. Y él quiere hablarnos del papel de esa caballería con carácter general en la Edad Media y centrarlo de una forma particular en una de las grandes batallas que se libró en España en aquel tiempo. Me corrijo a mí mismo, no una de las grandes batallas, sino la gran batalla que se libra en la Edad Media, en ese largo proceso de lucha entre los reinos cristianos del norte y el Islam, que fue la batalla de las Navas de Tolosa. Alguien ha dicho, esto siempre es muy discutible, pero bueno, dicho está, que si el resultado de las Navas de Tolosa hubiese sido una victoria de los almohades, es muy probable que estas damas a las que yo acompaño en esta mañana llevasen un burka o llevasen el rostro cubierto o algo parecido. Eso es mucho decir, pero de alguna manera lo que se quiere es reivindicar un poco la importancia de aquella batalla en un momento crucial, ¿no? Y la segunda de las conferencias correrá a cargo de Javier Moro. Javier Moro es otro de los grandes escritores de novela histórica en España, ganó el premio Planeta en el año 2010 con El Imperio eres tú. Otra de sus obras importantes fue El Sari Rojo. Él es un viajero impedernido, ha tenido parte de su vida relacionada con la India, donde hubo manifestaciones ante la embajada española pidiendo la muerte de Moro. Él siempre lo cuenta con un poco en fin, de recámara, de cómo se veía en televisión y cómo veía aquellas pancartas y aquellas manifestaciones en que le pedían que fuese, en fin, eliminado, todo porque había, en fin, invadido, según la opinión de algunos, determinadas tradiciones muy importantes para los hindúes, a las que él siempre ha dicho que jamás ha puesto en cuestión. Este es el programa que tenemos, que yo espero, como decía hace unos minutos, que responda al interés de los baenenses, y concluyo poniéndome a disposición de ustedes por si quieren hacer alguna pregunta o alguna cuestión. Invitándoles a que nos acompañen el 15 y el 16 de abril en el Teatro Liceo, agradeciendo a la Fundación de la Caja Rural de Baena el patrocinio de la jornada, agradeciendo a quienes nos han acompañado de una manera extraordinaria, casi impresionante, en las ediciones anteriores, y a ustedes por haber sido tan amables de acudir a la llamada de la Fundación Caja Rural de Baena. Muchísimas gracias.
Yo creo que en primer lugar es buscar escritores que tengan un reconocimiento y un recorrido ya importante, esa sería una razón. Otra de ellas es tratar de conseguir escritores que puedan venir en una fecha determinada, no tanto por esas fechas determinadas, porque esto se puede plantear con muchísima antelación cuando todavía las agendas no están muy cargadas, pero sí hacerlos coincidir. Esa es la mayor dificultad, porque alguien dice, bueno, yo iría, pero resulta que ese día estoy volviendo de un viaje o ese día me ocurre tal cosa. Por lo tanto, el poder compatibilizar que un determinado escritor o una determinada escritora pueda venir, tiene mucho el que la agenda, a pesar de que esto lo podemos hacer con bastante tiempo, puedan luego coincidir en un momento. Luego no pierdan de vista también que el mes de abril es siempre, abril y mayo, meses complicados para los escritores en el sentido de poder disponer de tiempo. El 23 de abril, por ejemplo, es el día del libro. Por lo tanto, las fechas inmediatamente anteriores, las editoriales suelen, pónganlo si quieren entre comillas, presionar a los escritores para que estén en determinados lugares de cara a esa celebración, ¿no? Y en mayo no es el día del libro, pero son las grandes ferias del libro del país, entre otras la de Madrid, ¿no? Por lo tanto, también hay cierta presión sobre eso. No quiero decir que sea un trabajo extraordinariamente complicado, pero sí que hay que tener en cuenta estas consideraciones para que puedan venir